¿Cómo están? En este video vamos a ver el ejercicio 283 del libro de Hiveler de la 14ª edición. El enunciado nos dice: si la dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la armella está definida por el vector unitario, determina los ángulos directores coordenados de F3 y la magnitud de la fuerza resultante. Ahí podemos ver la gráfica y vamos a empezar con la resolución. Lo primero que debemos hacer es encontrar los valores para el vector F1, porque lo vamos a representar en su forma vectorial. Para eso usamos trigonometría. F1 por coseno de 30 es igual a F1x. F1y es igual a F1 por el seno de 30, que nos da un valor de 350 libras. Y finalmente representamos el vector F1 en su forma vectorial con los datos que hemos sacado. Posteriormente, para el vector F2 nos vamos a hacer esta pequeña gráfica para tomar el ángulo. Yo lo puedo hacer de esta forma, igual se puede hacer por semejanza de triángulos. Obtenemos el ángulo alfa mediante la tangente de 3/4, que son los datos que nos dan. Y a partir de este ángulo obtenemos la fuerza 2 en Y, que sería 600 libras por el coseno de 36.87, que nos da 480 libras. Posteriormente sacamos fuerza 2 en Z, que sería 600 libras por el seno de 36.87, y nos da un valor de 360 libras. Representamos la fuerza 2 en su forma vectorial. En la misma gráfica se puede ver que no existe un valor de X para la fuerza 2. Y ahora, en base a estos vectores que hemos sacado, F1 y F2, vamos a continuar con el vector unitario que nos da en el enunciado. A partir de ese vector unitario nosotros vamos a representar el vector de la fuerza resultante, simplemente añadiendo el escalar de la fuerza resultante, Fr. Posteriormente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, que es fuerza resultante igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Esto ya representado de manera vectorial. Despejamos lo que es F3, que es lo que queremos encontrar. Y una vez que hayamos despejado, reemplazamos los valores en la misma ecuación. Ahí pueden ver la ecuación. Ya realizando algunos cálculos, lo podemos separar de la siguiente manera: f de 3x, que nos daría menos 606.22, f de 3 en y, que sería fuerza resultante por el coseno de 30 menos 830, y f de 3z, que sería fuerza resultante por el seno de 30 menos 360. Esto, que no se nos olvide, está en valor de libras. Posteriormente escribimos esta siguiente ecuación y mediante la misma vamos a poder conectar todos estos valores que hemos obtenido. Reemplazamos los valores de F3x, F3y y F3z. Ahí podemos ver la ecuación. Aplicamos el cuadrado a cada uno de los paréntesis y nos da los siguientes datos. Y después de reducir esa ecuación, obtenemos lo que es esta ecuación, que sería una ecuación de segundo grado, lo que nos indica que vamos a obtener dos respuestas diferentes para fuerza resultante. Y ya resolviendo el sistema, obtenemos lo que es la fuerza resultante 1, que nos da un valor de 387.098 libras, y fuerza resultante 2, que nos da un valor de 1410.501 libras. Y ya teniendo estos valores de fuerza resultante, los reemplazamos en las ecuaciones de la fuerza 3. Reemplazando este valor de fuerza resultante en el vector fuerza 3, tenemos lo siguiente, y reduciendo esa expresión nos da la fuerza 3, 1. Una vez que tenemos esto, podemos sacar los ángulos de vectores. El primero, que es alfa, este mismo se obtiene dividiendo a la componente en x la magnitud de la fuerza 3. También obtenemos beta, que es de la misma forma, en este caso la componente y dividido entre la magnitud de F3, y el último ángulo director, que sería la magnitud de F3 en Z dividido entre la magnitud de F3. Ahí podemos ver el ángulo.
Posteriormente usamos la fuerza resultante 2 y las reemplazamos en la misma ecuación del vector F3. Obtenemos la siguiente expresión y reduciendo la misma nos da este vector que sería menos 606.22 en el eje X más 391.53 en el eje Y 345.25 en el eje Z. Estos pertenecen al vector F3 usando la fuerza resultante 2. Una vez que ya tenemos el vector F3, obtenemos lo que son los ángulos directores, para este caso alfa, reemplazando en la ecuación, nos da un valor de 139.27 grados, que es el mismo en el vector F3 sub 1. También obtenemos el valor de beta, reemplazando lo que es la componente en Y dividida en la misma magnitud, nos da un valor de 60.7 grados. Por último tenemos gamma, que se obtiene con la componente en Z dividido entre la misma magnitud de F3 y nos da un valor de 64.43 grados. Ya finalmente esos son los datos que nos pide la pregunta y con esto terminaré el ejercicio. Muchas gracias.